cumplirse 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Tiene la palabra el senador Ancona. Gracias, señor presidente. Queríamos homenajear a nuestros compañeros, pero a la vez que no sea un homenaje que tenga que ver con lo individual, con su situación particular en un momento determinado, sino a la vez con el protagonismo que han tenido nuestros jóvenes en la historia de lucha de nuestro pueblo, y centralmente para definir y recordar la masacre del Puente Porredón, la masacre de Avellaneda, que se llamó en ese momento, ya que consideramos y considera la historia argentina como una masacre porque el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde, que, para aclarar, no había sido electo por la voluntad popular, no había sido electo en ese momento, ni tampoco antes ni posteriormente tuvo la suerte de que nuestro pueblo lo eligiera como presidente, sino por un acuerdo en alguna oficina por los mismos políticos que habían sido cuestionados aquel 19 y 20 de diciembre. Y decimos que fue una masacre porque los que fuimos protagonistas de esa historia, de esos momentos políticos, consideramos que hubo una cacería detrás de militantes políticos, detrás de compañeros que peleaban por trabajo de dignidad, y porque días previos se había instalado una actitud y un discurso beligerante que tenía que ver centralmente con terminar con la organización popular que se venía gestando unos años antes, pero centralmente a partir de aquel 19 y 20 de diciembre, cuando el pueblo argentino dijo basta a la clase política que nos había llevado al hambre, a la miseria, a la mayor cantidad, a la mayoría del pueblo argentino. Digo estas cosas porque si no contextualizamos y solamente estamos hablando desde la individualidad de estos compañeros, que sí es importante su protagonismo, su lucha, su perseverancia, pero cuando en Argentina estamos viviendo en estos días momentos políticos donde algunos privilegian la corporación, donde algunos privilegian el individualismo, donde algunos privilegian a su sector social sin pensar en el conjunto de los argentinos, los que conocimos a Maximiliano Costecchi y sobre todo a Darío Santillán, sabemos que ellos apostaban a las construcciones colectivas. No estaban pensando cómo le iba a ellos, cómo le iba a su grupo de amigos, a su agrupación política, sino cómo definitivamente terminaba con el neoliberalismo en la Argentina. Los que fuimos protagonistas de esa historia, los que dormimos en una ruta, los que dormimos la noche de invierno en ese puente, podemos hablar mucho de Darío Santillán. Yo particularmente tengo la suerte de haberlo visto en sus primeros pasos de militancia, cuando solamente tenía 14, 15 años y empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios de Quilmes. Digo, lo conocemos, su capacidad de lucha, su capacidad militante, pero centralmente destacamos la pelea que tuvo Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. La pelea por trabajo y jubilación digna, la pelea en contra del Fondo Monetario y la FJP, la pelea por la recuperación de los recursos estratégicos nacionales que nos había arrebatado el menemismo, la pelea por salud, educación y vivienda digna. Digo esto porque no eran solamente militantes sociales que eran buenas personas. Lo que resaltamos es la voluntad política de decirle no a la resignación, al descreimiento que había en ese momento en la sociedad, y la voluntad política de dar vuelta la tortilla en la Argentina. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán no son más que la expresión
de lucha del pueblo argentino. Y podemos enumerar en la historia de las montoneras federales, a los anarquistas de la Patagonia rebelde, podemos decir y hablar que representan a la resistencia peronista, pueden ser el Lucha y Vuelve, pueden ser representados por los 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, desaparecidos, que resistieron a la dictadura sangrienta. Fueron también los que resistieron a la democracia condicionada con los 26 puntos de la CGT. Y fueron también esos muertos que tuvieron, los que estuvieron peleando junto a ellos. También podemos recordar a Víctor Choque, a Teresa Rodríguez, a Aníbal Verón. Pero tampoco me voy a hacer el distraído. Este proceso político que vive hoy la Argentina, donde tenemos un gobierno nacional que resalta ante todos los derechos humanos, que resalta el no combatir la lucha gremial, donde no se reprime la protesta social, también quiero recordar, porque recordar a Maxi Darío, recordar al docente Fuente Alba, también es recordar a mi compañero Cristian Ferreira, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, recordar a la lucha ferroviaria al compañero del pueblo obrero Mariano Ferreira. Y digo esto porque tenemos que reflexionar, señor presidente. Y tenemos que reflexionar porque cuando hay un proyecto de país que quiere hacia un lugar y marca un destino y marca un norte, aún tenemos sectores de las fuerzas policiales provinciales y algunas fuerzas que solo tienen carácter represivo y que con el autogobierno, con la autogestión, con la indiscriminada acción en contra de los sectores populares, su indiscriminada acción criminalizando ellos la protesta y criminalizando la pobreza, en muchos casos teniendo el gatillo fácil, nos parece que nos merece una reflexión porque este proceso está marcando hacia otro lugar y debemos cambiar esas fuerzas policiales, porque así como decíamos que Maxi Darío representan todo lo mejor de la lucha argentina, los Franchottis todavía siguen enquistados de las fuerzas policiales y tenemos que extirparlo definitivamente. Debemos reflexionar porque tenemos que seguir avanzando en la profundización y los cambios que merece la justicia. Porque si bien están presos los que dispararon el gatillo, aún siguen libres los mentores ideológicos de todas esas muertes. Porque también recordamos los que vivimos ese momento que los medios, que en aquel momento, recuerdo bien Clarín cuando decía que la crisis había causado 2 nuevas muertes, o el diario La Nación que decía que nos habíamos matado entre nosotros. Esos diarios, desde sus tapas, aún hoy, siguen poniendo palos en la rueda, siguen generando hechos que a nuestra sociedad le generan zozobra, porque lo único que buscan es estabilizar este proceso político democrático que lleva a la Argentina hacia otro rumbo. Digo esto porque me parece que es necesario que, resaltando a Maxi Darío, podemos resaltar un montón de cosas más. Y porque creo y estoy convencido que el mejor homenaje que le podemos hacer a Maxi Darío es cumplir sus sueños, es recrear sus esperanzas, es que todas esas utopías que tenían nuestros compañeros las podamos seguir renovando permanentemente. Y por eso estoy comprometido con este proceso político que inició Néstor Kirchner en el 2003 y que hoy lleva adelante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y estoy comprometido y estoy orgulloso porque hay miles de jóvenes que levantan esta bandera, que reivindican lo mejor de la lucha del pueblo argentino. Muchos de ellos nos acompañan en este recinto, pero centralmente nos acompañan en la calle peleando por un país distinto.
peleando en la defensa de este proceso político, peleando en la reafirmación de las políticas transformadoras que necesita la Argentina, pero centralmente peleando por profundizar este proceso político, porque tenemos bastantes tareas para hacer. Muchos de esos sueños los hemos realizado, muchos de esos sueños los estamos llevando adelante ahora, pero faltan realizar muchísimos sueños más y para eso debemos comprometernos y seguir avanzando en esa profundización para definitivamente lograr que nuestro pueblo sea feliz y que los sueños de todos los protagonistas y todos los muertos que tuvo nuestra historia no sean en vano y definitivamente tengamos la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ancona.